Hola, ahora vamos a ver todo lo que es la teoría sobre matrices. En primer lugar vamos a ver algunos conceptos o definiciones. Primero vemos lo que es la matriz. Una matriz A de n por m es un arreglo rectangular de n por m números distribuidos en un orden de n filas y m columnas. Vamos a ver enseguidita un ejemplo. Después tenemos lo que es el orden de una matriz. Dice el orden de una matriz está dado por el número de filas y el número de columnas que tiene nuestra matriz. Y también tenemos lo que es la igualdad entre matrices. Dos matrices van a ser iguales si y solamente si tienen el mismo orden y además los elementos correspondientes son iguales. Veamos un poquitito algunos ejemplos de todo esto que estoy diciendo. Bien, entonces, una matriz dice que es un arreglo rectangular de n por m números, o sea, en total hay n por m números. La primera letra, esta n, simboliza la cantidad de filas que tenemos y la segunda letra simboliza la cantidad de columnas que tenemos. Entonces, por ejemplo, la matriz A, que se simbolizan sus elementos con subíndices, se simboliza como A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, 3 y así sucesivamente hasta completar la cantidad de columnas que tenemos, que va a ser A sub 1m. El primer numerito, recuerden que significa la fila, o sea, como todos estos están en la fila 1, por eso toditos tienen el primer número 1. Y el segundo numerito simboliza la columna, como estos van cambiando de columna, columna 1, columna 2, columna 3 y así sucesivamente, entonces va cambiando su numerito. Después abajo la segunda fila va a ser A sub 2, 1, A sub 2, 2, A sub 2, 3 y así sucesivamente hasta llegar al A sub 2m. Bien, esto en la tercera fila va a ser A sub 3, 1, A sub 3, 2, A sub 3, 3. Seguimos esto sucesivamente hasta A sub 3m. Y esto va a seguir también infinitamente hasta completar la cantidad de filas que me dice que tiene mi matriz, que en este caso es n cantidad de filas. Entonces va a ser hasta A sub n1, A sub n2, A sub n3 y así sucesivamente hasta llegar al último elemento que va a ser el A sub nm. Entonces lo que ustedes tienen que saber es que en una matriz cada uno de los elementos se simboliza con una letra minúscula y dos subíndices. Esos subíndices son numeritos. El primer número significa en qué fila está mi elemento y el segundo número significa en qué columna. Recuerden que las filas son las horizontales y las columnas son las verticales. Entonces esto es un ejemplo de una matriz. Ya más específicamente, digamos que tenemos la matriz B y digamos que la matriz es una matriz en donde los elementos son 1, 3, 7, menos 5, 2, 0, 4, menos 2 y 6, por decir. Esta matriz que está acá, bueno, le voy a agregar un poco más de elementos para cambiar un poquitito. Supongamos que acá tengo el 9, tengo el 0 y tengo el 1. Esta matriz que está acá tiene en total 4 filas. Recuerden que las filas son las que están horizontales. Tiene en total 1, 2, 3, 4 filas y tiene 3 columnas. 1, 2, 3 columnas. Quiere decir que la matriz B que tenemos acá es una matriz y vamos a poner primero su número de filas. Se simboliza B de la cantidad de filas que dijimos que era 4 por la cantidad de columnas que dijimos que era 3. Entonces B es de 4 por 3. Número de filas primero y después número de columnas. Si en este ejercicio yo les pidiera el elemento B sub 2, 3. ¿Cuál va a ser el elemento B sub 2, 3? El elemento B sub 2, 3 va a ser el elemento de la matriz B que está en la segunda fila y en la tercera columna. Segunda fila, tercera columna, este va a ser el elemento B sub 2, 3, o sea que va a ser el número 0. Si, por ejemplo, les pido el elemento B sub 3, 2, no necesariamente tiene que ser el mismo. Esto quiere decir que estoy queriendo el elemento que está en la tercera fila y en la segunda columna. 1, 2, 3 filas, 1, 2 columnas. Entonces, acá este es el elemento
es menos 2. Y así sucesivamente podemos ir encontrando algunos de los elementos. Los elementos en los que el número de fila y el número de columna son iguales, por ejemplo, el B sub 3, 3, número de fila y número de columnas iguales, quiere decir que es un elemento que está en esta línea, en el medio mismo, ya que acá este va a ser el B11, este va a ser el B22 y este va a ser el B33. Bueno, a esos elementos que están acá, a esta ubicación se le llama diagonal de la matriz. Entonces, cualquier elemento en donde su número de fila y número de columnas sean iguales es un elemento que está en la diagonal de esa matriz. Y en este caso, B sub 3, 3 va a ser el elemento que es el 6, porque tiene que estar en la tercera fila y en la tercera columna. Es este elemento que está acá. Entonces, esa es la forma de ubicar en dónde está cada uno de los elementos. El orden de la matriz es la cantidad de filas y la cantidad de columnas que tiene la matriz. Entonces, el orden de esta matriz que tenemos acá, el orden va a ser cantidad de filas, 1, 2, 3, etcétera, hasta completar. Y dijimos acá que la cantidad de filas iba a ser n. Y el número de columnas, y hasta completar tenemos m columnas. Entonces, el orden se dice que esta matriz A es de orden n por m. Siempre el primer número simboliza cantidad de filas, el segundo número simboliza cantidad de columnas. En la matriz B, el orden de la matriz B, contando también su número de filas y su número de columnas, vamos a decir que tenía 4 filas y tenía 3 columnas. Entonces va a ser de orden 4 por 3. Ese es el orden de las matrices. Y después tenemos esto que decía la igualdad. Bueno, para que dos matrices sean iguales, sí o sí tienen que tener el mismo orden y además los elementos correspondientes tienen que ser iguales. Veamos dos matrices que sean iguales. Vamos a suponer que tengo la matriz M, que es 3, X, 5, 1, 2, Y. Esta matriz. Esta matriz se llama rectangular. Cuando el número de filas y el número de columnas no es el mismo, la matriz se llama rectangular. Y supongamos que tengo otra matriz N, en donde sus elementos van a ser los siguientes. Va a ser 3, menos 7, 5, 1, 2 y 0. A ver, le vamos a poner a estos numeritos. Entonces este va a ser mi primer ejemplo, para que quede todo ordenadito. Este va a ser mi segundo ejemplo y este va a ser mi tercer ejemplo. Tengo dos matrices. Si a mí el ejercicio me dice si m es igual a n, el valor de, por ejemplo, x más y, supongamos que me pide, ¿cómo voy a hallar ese? Bueno, primero que nada tengo que saber que dos matrices van a ser iguales si tienen el mismo orden. Este tiene 2 filas y 3 columnas. Este tiene 2 filas y 3 columnas. Primera condición se cumple. Entonces voy a escribir acá, analizamos las condiciones y vemos que la primera condición sí se cumple. ¿Tienen el mismo orden? Sí. Las matrices M y N tienen el mismo orden. ¿Cuál era su orden? El número de filas por el número de columnas. Que en este caso, número de filas dijimos que era 2 y número de columnas es 3. Entonces el orden de las dos matrices es de 2 por 3. Esa es la primera condición. La otra condición es que sean iguales componente a componente. Quiere decir que los elementos que ocupan el mismo lugar tienen que ser iguales. O sea, el 3 tiene que ser igual a 3, X tiene que ser igual a menos 7, 5 tiene que ser igual a 5, 1 tiene que ser igual a 1, 2 tiene que ser igual a 2 y tiene que ser igual a 0. Entonces de ahí podemos decir que son iguales los elementos correspondientes. Voy a poner
Y entonces, como algunos elementos ya los tenemos, a eso no le vamos a hacer caso. Vamos a ver solamente lo que nosotros queremos. X entonces tiene que ser igual a 7. Por lo que voy a escribir X tiene que ser igual a 7 y que ocupa la posición en la segunda fila y en la tercera columna tiene que ser igual al mismo elemento, o sea, el elemento que está en la misma posición, que va a ser segunda fila y tercera columna, o sea que la Y tiene que ser igual a 0. Misma posición, los elementos tienen que ser iguales. Como a mí me pedía X más Y, entonces directamente ya puedo sumar X más Y, va a ser igual a 7 más 0. Que es igual a 7. Esta va a ser la respuesta. Entonces también tienen que saber cuándo dos matrices son iguales. Dos condiciones, que sean iguales el orden de las dos matrices y además que los elementos correspondientes sean iguales. Bien, vemos ahora lo que es la construcción de matrices. En algunos casos van a ver que no les va a dar la matriz así como yo les di, por ejemplo, esta matriz B, sino que les va a dar una condición que cumplen los elementos o algunas condiciones que cumplen los elementos de B y va a pedir que construyan la matriz. Tienen que atender entonces cómo van a construir la matriz. Primero que nada van a mirar de qué orden es la matriz que les está pidiendo. En este caso dice B, que va a ser los elementos B sub i j, que es de 4 por 4. Quiere decir que va a tener 4 filas y 4 columnas. Primero yo voy a convertir una matriz genérica de 4 filas y 4 columnas, que va a ser B sub 1, 1, B sub 1, 2, B sub 1, 3 y B sub 1, 4. Tiene que tener 4 columnas. Después va a ser B sub 2, 1, B sub 2, 2, B sub 3, B sub 2, 3 y B sub 2, 4. 4 columnas. B sub 3, 1, B sub 3, 2, B sub 3, 3 y B sub 3, 4. Y tiene que tener también 4 filas según lo que me dice acá. Entonces va a ser B sub 4, 1, B sub 4, 2, B sub 4, 4 y B sub 4, 3, perdón, acá tiene que ser 4, 3 y B sub 4, 4. Esta va a ser mi matriz genérica. Matriz genérica quiere decir que todavía no tengo los elementos específicos, nada más tengo en forma general cuáles son, o sea, cuántos elementos va a tener, más bien dicho. Bueno, miramos entonces ahora nuestras condiciones y dice, si I más J es igual a 3, el valor del elemento va a ser menos 1/2. Si I más J es par, el valor del elemento va a ser 1. Si I más J es 5, el valor del elemento va a ser 0. Y si I más J es 7, el valor del elemento va a ser I menos J elevado al cuadrado. Entonces, a partir de ahí vamos a ir armando lo que es nuestra matriz. Ok. Acá siempre recuerden que la I es el primer numerito y la J es el segundo numerito. Entonces acá todas las I valen 1 y la J vale 1, 2, 3 y 4, dependiendo de en qué posición estemos. Entonces para el primer elemento, si nosotros sumamos I con J, porque vemos que las condiciones todo es sumar I con J, si sumamos I con J, 1 más 1 me da 2. 2 es par, entonces para este primer elemento estoy cayendo en la segunda condición. Cuando I más J es par, el resultado de ese elemento va a ser 1. Entonces acá voy a poner 1. En todos los lugares donde la suma de I con J me dé par, va a ser 1. Entonces, también acá 1 más 3 va a ser 4, ahí también va a ser 1. Dejo un espacio y acá va a ser 1. También acá el 2 más 2 va a ser 4, entonces ahí también va a ser 1. 2 más 4 va a ser 6, entonces ahí también va a ser 1. En todos los lugares donde al sumar I con J me dé un número par, ese va a tener resultado 1. 3 más 1, 4, entonces acá va a ser 1. 3 más 3, 6, entonces, bueno, voy a poner un cuadriculado porque si no se me va a encimar un poquitito y después no sabemos. Ok, ahí está. Un cuadriculado. Entonces, dijimos que el primer elemento era 1, el tercero también era 1, después este de acá era 1, el último elemento también era 1 cuando nosotros sumábamos I con J y me daba par. Después este primer elemento también es 1, el tercer elemento 3 más 3 es 6, también me va a dar 1.
Acá 4 más 2 va a ser 6, ahí me va a dar 1. Y 4 más 4 es 8, acá me va a dar 1. Entonces ya tengo todos los lugares cubiertos en donde la i sumado con la j me da par y eso tiene que valer 1. Cuando la i sumado con la j es igual a 3, tiene que valer menos un medio. Entonces, por ejemplo, acá 1 más 2 es 3, entonces este elemento tiene que valer un medio. El elemento que está acá en la posición 1, 2. Después, ¿quién también sumado me va a dar 3? Acá este no me va a dar 3. 2 más 1, este también me va a dar 3, entonces en esta posición también tiene que ser menos un medio. Ahí. Y después todos los otros ya al sumar no me va a más dar 3 porque ya son números más grandes. Acá 2 más 2, 4, 2 más 3, 5, 2 más 4, 6, 3 más 1, 4, 3 más 2, 5, ya son números más grandes. Entonces ya ninguno otro va a ser un medio negativo. Después también me dice que al sumar i con j, si me da 5, el resultado de ese elemento va a ser 0. Entonces voy a buscar dónde al sumar i con j me da 5. Por ejemplo, 1 más 4 me da 5, entonces el elemento que está en esta posición tiene que ser igual a 0. Voy a completar, este va a ser 0. También, por ejemplo, 2 más 3 es 5, entonces el elemento que está en esta posición tiene que ser 0. También 3 más 2 es 5, el elemento que está en esta posición tiene que ser 0. Y también este que está acá, 4 más 1 es 5, el elemento que está en esta posición tiene que ser 0. ¿Quién me falta? Me falta el resultado cuando i más j es igual a 7. Y vemos que acá ya cubrimos todo, acá falta todavía 3 más 4 es 7, acá me da esto, entonces el resultado tiene que ser i menos j al cuadrado. Acá la i vale 3, la j vale 4. 3 menos 4 es menos 1 y menos 1 elevado al cuadrado es 1. O sea que este elemento va a ser 1. También vemos que este elemento acá, al sumar i con j, 4 más 3 también me da 7. Entonces mi elemento tiene que valer i menos j al cuadrado. I acá vale 4, j vale 3. 4 menos 3 es 1 y 1 al cuadrado es 1. Y ahí completamos toditos los elementos de nuestra matriz B siguiendo esta regla. Ahí lo que tienen que atender, qué es lo que se cumple según la posición que ubican. Siempre recuerden que la i es el primer numerito, es la cantidad de filas, y la j es el segundo numerito, que es la cantidad de columnas que tiene la matriz. Y a partir de ahí se va construyendo la matriz poniendo ya en cada uno de los lugares su elemento correspondiente. Bien, ahora vamos a ver algo de algunas matrices especiales, algunas específicas que cumplen algunas características específicas. Una matriz cuadrada. Una matriz cuadrada es aquella en la que el número de filas y el número de columnas es el mismo. Entonces voy a poner acá, mismo número de filas que de columnas. Entonces el orden de una matriz cuadrada va a ser, por ejemplo, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5. Siempre el número de filas y número de columnas tiene que ser el mismo. Veamos algunos ejemplos. Una matriz de 2 por 2. Esta es una matriz de 2 por 2. Tiene 2 filas y tiene 2 columnas. También puede ser una matriz de 3 por 3. Tiene que tener 3 filas y 3 columnas. Esta, por ejemplo, es una matriz de 3 por 3. También puede ser una matriz de 4 por 4, una matriz de 5 por 5, etc. Cualquier matriz en el que el número de filas sea igual al número de columnas va a ser una matriz cuadrada. Esta, por ejemplo, que es una matriz de 4 por 4, tiene 4 filas y tiene 4 columnas, también es una matriz cuadrada. Entonces una matriz cuadrada es una matriz en la que el número de filas y el número de columnas es el mismo. Después tenemos lo que es una matriz fila. Una matriz fila es una matriz que tiene una sola fila.
puede tener cualquier cantidad de columnas, pero tiene que tener una sola fila. Por ejemplo, la matriz 3, 0, 1, 5. Una matriz que tiene una fila y 4 columnas, 1 por 4, si la cantidad de filas es 1, la matriz se llama matriz fila. También podría ser la matriz B, que va a ser, qué sé yo, 7, 6, menos 3. Una matriz que tiene una fila y 3 columnas, siempre que tenga una sola fila, entonces la matriz se llama matriz fila. Y la matriz columna es lo contrario. La matriz columna es la matriz que tiene una sola columna. Incluso en la matriz fila puede haber una matriz que tenga un solo elemento. Entonces quiere decir que tiene una fila y tiene una columna. Como tiene una fila, se llama matriz fila. Y la matriz columna, como les estaba diciendo, es una matriz que tiene una sola columna. En este caso, pongamos 5, 3, 0, menos 4. Por ejemplo, una matriz que tiene 1, 2, 3, 4 filas y una columna nada más. Una matriz, por ejemplo, que sea menos 3, 2, 7, 8. Bueno, vamos a ponerle menos elementos para que no sea igual al anterior. Esta matriz que tiene 1, 2, 3 filas y una columna, entonces acá vamos a poner 4 por 1, este es 3 por 1, y también puede ser esta misma matriz o otra cualquiera que tenga un solo elemento, que es de 1 por 1. Entonces, cualquier matriz que tenga una sola columna se llama matriz columna. Si se fijan, estas dos, este y este, son matriz columna y también son matriz fila, porque tiene una sola fila y una sola columna. Bien, después vemos lo que es la matriz nula. La matriz nula es una matriz en donde todos sus elementos son nulos. Nulos quiere decir iguales a 0. Esa matriz nula puede ser de cualquier orden. Puede ser una matriz rectangular, por ejemplo esta, que es una matriz de 2 por 3, de 3 por 2, porque tiene 3 filas y tiene 2 columnas. Por ejemplo, puede ser una matriz fila 0, 0, 0, 0. Una matriz fila tiene una fila y tiene 4 columnas. Puede ser una matriz cuadrada 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Una matriz cuadrada, por ejemplo, de 3 por 3, de 2 por 2, de 4 por 4, lo que sea. Cualquier matriz, ya sea rectangular o cuadrada, en el que todos sus elementos son ceros, esa es una matriz nula. Bien, seguimos con lo que es matriz opuesta. Una matriz opuesta es una matriz que al comparar con otra matriz se le cambian los signos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la matriz A de cualquier orden, sin importar el orden que sea, una matriz A, voy a inventar acá una matriz 3, 7, menos 5, 2, 1, 8, 0, 3 y menos 4. Por ejemplo, esta matriz. Voy a agregarle un poco más de elementos. Acá le voy a poner 1, 7 y 2. Bueno, esta matriz que está acá, si yo les pido la opuesta a esta matriz, la opuesta a esta matriz es la matriz que tiene los mismos elementos, pero a toditos le tenemos que cambiar de signo. Y a esa matriz se le pone el menos acá enfrente del nombre. Entonces va a ser la matriz que tenga los mismos elementos, o sea que esto voy a copiar nomás otra vez así mismo. Va a tener los mismos elementos, pero toditos cambiados de signo. Entonces a los que eran positivos les voy a poner negativo, este va a ser negativo, este va a ser negativo, este va a ser positivo, porque tenemos que cambiarle de signo. Este va a ser negativo, este va a ser negativo, negativo. El 0 no tiene signo, así que permanece igual. Este va a ser negativo, este tiene que ser positivo. Y todos los otros tienen que ser negativos. Es la misma matriz que teníamos acá, pero a todos los elementos le cambiamos el signo. A este 1 le voy a ubicar un poquitito mejor porque queda como fuera de lugar ahí.
a todos los elementos, entonces le tenemos que cambiar de signo. Esa es la matriz opuesta. Es una matriz que se obtiene a partir de otra matriz cambiándole a todos sus elementos de signo. Después tenemos lo que es la matriz triangular. Una matriz triangular puede ser triangular superior o puede ser triangular inferior. Y en realidad se llama matriz triangular porque se forma entre sus elementos un triangulito. Eso es una matriz triangular. Entonces, por ejemplo, a ver, voy a inventar acá un ejemplito de una matriz que sea triangular. 2, menos 6, 4, 1, 3, menos 5, 0, 0, 1 y 0, 0, 3. Aquí, no, 0 tiene que ser acá. Ok, creo que no se me formó el triángulo. Voy a buscar otra matriz en donde sí se me forma el triángulo. Lo que se tiene que formar es un triangulito con los valores que no son ceros, con los números que no son ceros, que son distintos de ceros. Entonces, a ver un poquitito. En forma general les voy a escribir A1, 1, 0, pum, 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 0. Esto quiere decir que hay infinitos valores, que no sé cuántos valores en total hay. Después el siguiente tiene que ser 0, A2, 2, pum, 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 y esto vale A2n, si es que hay n cantidad de columnas. Después acá es 0, bueno, acá le voy a poner punto suspensivo ya nomás, para no poner demasiados elementos, punto suspensivo, después el último elemento va a ser 0, punto suspensivo, 0, punto suspensivo y mn. Esta sería la matriz triangular en forma general. Este es A1, 2 y este es A1n. Ahí tiene que ser. ¿Dónde se forman los ceros? Bueno, ¿dónde se forman los triángulos más bien? Se forman los triángulos donde no están los ceros. Esto, por ejemplo, es una matriz triangular superior, que en forma particular, sin poner así los elementos en forma general, vamos a poner un ejemplito, a ver si ahora me sale. Puedo poner, por ejemplo, 1, menos 3, 5. Una matriz que tenga 3 columnas nada más. El siguiente ya va a ser 0, el siguiente va a ser, qué sé yo, 2, 7. El siguiente va a ser 0, 0, 0. Por ejemplo, esta matriz que está acá. Esta matriz que está acá es una matriz triangular superior. ¿Por qué se llama matriz triangular superior? Si se fijan, en esta partecita de arriba se me forma lo que es, este 2 tiene que ser 0 para que se me forme, si no, no se me forma. Se me forma lo que es un triángulo, se me forma un triangulito. Entonces, no tiene que ser 0. Estoy con problemas porque no veo mi cuadriculado. Le voy a agregar el cuadriculado nuevamente y voy a organizar mi matriz para poder verle mejor. Entonces, se tiene que formar un triángulo. Los primeros elementos siempre son distintos de 0. 1, 3, menos 5, por decir. Después, este va a ser 0, este va a ser un número distinto de 0, este va a ser un número distinto de 0, este va a ser 0, este va a ser 0, este va a ser un número distinto de 0. Ok, ahí sí ya veo mi triangulito. Entre estos elementos que no son ceros, se forma un triángulo en la parte de arriba de la matriz. A esto es a lo que se le llama matriz triangular superior. Triangular superior. Pero también hay una matriz que es triangular inferior. ¿Y cómo va a ser la matriz triangular inferior? La misma cosa, pero ahora los elementos que no son ceros van a estar del otro lado. Entonces, otro ejemplo de una matriz que sea triangular inferior. Supongamos la matriz B. No hace falta que sea una matriz cuadrada, puede ser una matriz rectangular de cualquier orden, no importa el orden, con tal de que se forme ese triángulo del cual les estoy hablando. Digamos la matriz, a ver un poquitito, voy a poner algo acá, la matriz 1, 0, 0
2, 0, 0 y 7, 4, 0. Esta matriz que está acá, por ejemplo. Bueno, se me fue un poco desordenado, así que voy a mover un poquitito otra vez. Vamos a ponerle 1, 0, 0, así en cada cuadrito, como para que quede bien ordenado. 7, 0, 0, y acá le voy a poner menos 4, 5 y 0. Esta matriz. Yo lo hago de 3 por 3 porque ahí se ve mejor, pero acuérdense que puede ser de cualquier orden. Lo que sí puede ser de 2 por 2, de 3 por 3, de 4 por 4, etc. Tiene que ser una matriz cuadrada. Una matriz triangular tiene que ser una matriz cuadrada. Bueno, si se fijan, acá ahora abajo se formó el triangulito. En esta partecita de abajo se forma el triángulo. Entonces, esto que está acá se llama también matriz triangular, pero es una matriz triangular inferior. La otra que hicimos hace rato era triangular superior, porque el triángulo de los elementos que eran distintos de 0 se formaba arriba, y ahora el triángulo de los elementos que son distintos de 0 se forma abajo. Entonces, esto es una matriz triangular inferior. Hay dos tipos de matrices triangulares, puede ser superior o inferior, pero lo que tienen que acordarse es que deben ser matrices cuadradas. O sea que número de filas y número de columnas tiene que coincidir. Con matrices rectangulares no puedo hallar una matriz triangular inferior ni tampoco una matriz triangular superior. Bien, después tenemos lo que es la matriz diagonal. La matriz diagonal es una matriz en la que todos los elementos que no son de la diagonal principal, que es esa que les mostré hace rato, son elementos nulos, o sea que son iguales a 0. Por ejemplo, 4, 0, 0. 0, menos 3, 0. 0, 0, 1. Esto que está acá es una matriz diagonal. La diagonal son los elementos en donde el número de fila y el número de columnas coinciden, estos elementos que están acá. El 4, recuerden que era el elemento A11, el 3 era el elemento A22, el 1 era el elemento A11, perdón, A33. Entonces, tenemos los elementos de la diagonal principal distintos de 0, todos los demás son iguales a 0, esto es una matriz diagonal. La matriz diagonal también debe ser una matriz cuadrada. Con matrices rectangulares no va a funcionar, debe ser matriz cuadrada. Puede ser de 3 por 3, como puse acá este ejemplo, puede ser también de 2 por 2, 7, 0 y 0 menos 5, por ejemplo. La diagonal acá son estos elementos que están acá, los elementos que están fuera de la diagonal, toditos valen 0. También puede ser de 4 por 4, de 5 por 5, etc. Cualquier matriz en donde el número de filas y número de columnas sea el mismo y solamente los elementos de la diagonal sean distintos de 0 y todos los demás elementos sean iguales a 0, esas van a ser matrices diagonales. Después vemos lo que es la matriz identidad. La matriz identidad también solamente existe para matrices cuadradas. Esto que está acá, entonces voy a copiar nomás ya. Ay, no me deja copiar. Bueno, voy a escribir. Deben ser matrices cuadradas y les cuento cómo va la matriz identidad. Una matriz identidad es una matriz cuadrada en la que los elementos de la diagonal principal son todos unos y el resto de los elementos valen 0. Eso es una matriz identidad. Entonces, generalmente la matriz identidad se le llama I, y dependiendo de la cantidad de filas y columnas que tenga, se le llama I sub 2 o I sub 3 o I sub 4, etc. Por ejemplo, I sub 2 va a ser la matriz que es diagonal en la que los elementos de la diagonal principal son unos y todos los demás son ceros. Esta es la matriz identidad sub 2. De orden 2 quiere decir eso, que tiene 2 filas y 2 columnas. La identidad de 3 por 3 se llama I sub 3. Es la matriz 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Los elementos de la diagonal principal toditos valen 1 y todos los demás elementos valen ceros.
También puede haber un I sub 4, que va a ser 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 0, 1. Diagonal principal, todos los elementos son iguales a 1 y fuera de esa diagonal principal todos los elementos son ceros. Esos son matrices identidad. Y como les digo, puede haber una matriz identidad para cada uno de los órdenes, pero tiene que ser una matriz cuadrada. No puede ser una matriz rectangular con diferente número de filas y diferente número de columnas. Bien, seguimos. La matriz traspuesta. La matriz traspuesta es una matriz en la que se cambia, a partir de tener una matriz, se cambia lo que antes en la primera matriz eran las filas, ahora van a ser las columnas y viceversa. Entonces, por ejemplo, si tengo la matriz A, a ver, voy a inventarme una matriz 1, 7, 0, 2, 1, 3. Una matriz cualquiera. Esta matriz no necesariamente va a ser una matriz cuadrada, puede ser una matriz rectangular. Por eso, por ejemplo, acá puse una matriz que es de 2 por 3, 2 filas y 3 columnas. Voy a poner acá que esta matriz es de 2 por 3. Bien, para esta matriz, si yo quiero hallarle su traspuesta, lo que tengo que hacer es cambiar lo que en esta matriz está como fila, poner ahora como columna y viceversa. Y a la traspuesta se le denomina la misma matriz y se le pone un exponente T. A traspuesta se lee. Bien, la A traspuesta va a cambiar. Antes acá el número de filas era 2, el número de columnas era 3. La traspuesta va a cambiar. Ahora el número de filas va a ser 3 y el número de columnas va a ser 2. Lo que acá era la primera fila, acá va a ser la primera columna. Entonces 1, 7, 0, en vez de ponerlo así, lo voy a poner así. Me va a quedar 1, 7, 0. Primera columna, ahora antes era primera fila. La segunda fila, 2, 1, 3, ahora va a ser segunda columna, 2, 1, 3. Entonces, esta que está acá es la matriz traspuesta de esta que está acá. Y fíjense que el orden también cambia. El orden de la primera era 2 por 3, el orden de la segunda es 3 por 2. Lo que antes era fila, ahora se convirtió en columna y viceversa. Eso es la matriz traspuesta. Seguimos, ahora vemos lo que es una matriz simétrica. Una matriz simétrica sí tiene que ser cuadrada. Debe ser matriz cuadrada. Y dice la definición. Una matriz va a ser simétrica si se cumple que la matriz A, digamos, cuadrada, se cumple que esa A es igual a A traspuesta. Si la matriz que yo tengo y su traspuesta son iguales, entonces se dice que esas dos son matrices simétricas. Inventémonos un ejemplo. Supongamos la matriz A de elementos, me voy a inventar acá una matriz, menos 1, 2, menos 3, 2, 3, 5 y 4, 0, 3, por ejemplo. Bueno, voy a ver si funciona. Acá voy a ir cambiando para que funcione, porque yo estoy buscando una matriz que sea cuadrada. 1, 2, 4, 2, 3, 5, acá tiene que ser 5, 4, 5, 3, ahí está. Bueno, esta matriz A, si yo hallo la traspuesta de la matriz A, recuerden que la traspuesta era cambiar lo que estaba como fila, escribirlo como columna. Entonces, lo que acá era mi primera fila, acá va a ser mi primera columna. Menos 1, 2, 4, menos 1, 2, 4. Lo que era mi segunda fila va a ser mi segunda columna, 2, 3, 5. Lo que era mi tercera fila va a ser mi tercera columna, 4, 5 y 3. Bien,
Esta matriz, si ustedes se fijan, es exactamente la misma matriz que teníamos al principio. El primer elemento es menos 1, 2, 4, 2, 3, 5, 4, 5, 3. Eso quiere decir, o sea, podemos decir como la A es igual a A traspuesta, entonces la matriz A es una matriz simétrica. Cualquier matriz en la que se cumple que la matriz es igual a su traspuesta, se puede decir que esa matriz es una matriz simétrica. Ahora vemos lo que es la matriz antisimétrica. La matriz antisimétrica también tiene que ser una matriz cuadrada. Voy a mover un poquitito más esto, ahí. Entonces, debe ser una matriz cuadrada. Además de ser una matriz cuadrada, hay también una condición parecida a esta que se tiene que cumplir. Es muy parecida a esta. La condición es que la A, la matriz A, que es antisimétrica, tiene que ser igual a menos A traspuesta. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora, aparte de ser igual a su traspuesta, también tiene que ser igual al opuesto de su traspuesta. O sea, tiene que cambiar de signo. Veamos si podemos obtener entonces una matriz que sea antisimétrica. Sea A igual a. Voy a tratar de armar y a ver si funciona. Sea la matriz A y vamos a poner 1, 2, menos 3. No, muy grande ya, muy grande. Voy a poner números más chiquitos porque necesito que se cumpla. Voy a poner 0, 2, menos 3, menos 2, 0, 5 y a ver, 0, 2, acá tiene que ser 3, menos 2, 0 y acá tiene que ser 5. Estoy tratando de armar 3, 5 y acá le vamos a poner 0. Bueno. Esta matriz que está acá. Si nosotros hallamos la traspuesta, a ver, vamos a hallar primero la traspuesta. Si yo hallo la traspuesta normal nomás, la traspuesta va a ser transponer. Acuérdense, lo que era fila se convierte en columna. Entonces va a ser 0, 2, menos 3 va a ser mi primera columna. Menos 2, 0, 5 va a ser mi segunda columna. Y 3, menos 5, 0 va a ser mi tercera columna. Pero como yo quiero menos A traspuesta, entonces le cambio esto por menos, todos los signos van a cambiar. Este va a ser positivo, este va a ser negativo, este va a ser negativo. El 0 no tiene signo, así que permanece igual. El 5 tiene que ser positivo. Ay, no me borra. El 3 tiene que ser positivo, este 5 tiene que ser negativo y el 0 permanece igual. Entonces este es el valor de menos A traspuesta. Si se fijan, A y menos A traspuesta son igualitos. 0, 2, menos 3, menos 2, 0, 5, 3, menos 5, 0. ¿Cómo se cumple eso? Como la A es igual a menos A traspuesta, entonces podemos decir que la matriz A es una matriz antisimétrica. Es muy parecida a la simétrica, pero también le tenemos que cambiar de signo a todos los elementos de la traspuesta y eso me tiene que dar igual a la matriz original. Bien, después tenemos las operaciones entre matrices. Entre matrices se pueden realizar 4 tipos de operaciones. Podemos hacer la suma o la adición entre matrices, podemos hacer la sustracción o resta entre matrices, podemos hacer multiplicación de un escalar por una matriz. Escalar, acuérdense que es un numerito, no es una matriz. Y también podemos hacer multiplicación entre matrices. Vamos a ir viendo cada una de estas operaciones. Para la suma, primero hay que saber que solamente se pueden sumar matrices que tengan el mismo orden. O sea, si yo tengo una matriz de 2 por 3 y otra matriz de 2 por 3, sí puedo sumar. Si yo tengo una matriz de 3 por 2 y una matriz de 2 por 3, esto yo no voy a poder sumar. Tienen que tener las matrices el mismo orden. Además dice el resultado de una matriz que tiene, el resultado es una matriz que tiene el mismo orden que las anteriores, o sea, sale con el mismo orden de las matrices que teníamos para sumar. Y
se suman los elementos correspondientes uno a uno. Veamos un ejemplito. Bien, el ejemplo, digamos, sean la matriz A, 7, 3, menos 2, 4, 1, 6. La matriz B, 0, 5, menos 1, 2, 3, 0, 1, menos 1, 2. La matriz C, voy a poner acá primero los elementos. 4, 8, 1, 3, menos 2, 7, menos 4, menos 5, 0. Y la matriz D, 1, 0, 0, 3, 4, menos 2. Si yo les pidiera sumar la matriz A con la matriz B, no existe. ¿Por qué no existe? Porque la matriz A es de un cierto orden y la matriz B es de otro orden. La matriz A es de 1, 2, 1, 2, 3. 2 por 3. La matriz B es de 3 por 3. Como no tienen el mismo orden, no puedo sumar. La matriz C es de 3 por 3 y la matriz D es de 2 por 3. Entonces, tampoco, por ejemplo, voy a escribir todos los que no existen primero. No existen la suma de A más B, no puedo hacer porque son de distinto orden, y tampoco existe la suma de C más D, porque también son de distintos órdenes. Pero sí puedo hacer la suma, por ejemplo, de A con D, porque estos dos sí son del mismo orden, y puedo hacer la suma de C con B. Entonces eso voy a hacer. Existen entonces A sumado con D, porque sí son del mismo orden, y también existe B sumado con C. Acá tengan en cuenta que esto se tiene que sumar componente a componente. Entonces voy a copiar otra vez la matriz A. Esto voy a copiar así mismo para tenerlo a la vista aquí para poder realizar las sumas. Bien, entonces para A más D voy a reemplazar todo lo que es mi matriz A. 7, 3, menos 2, 4, 1, 6. Esta es la matriz A. Y también voy a reemplazar todo lo que es la matriz D. Esta matriz entonces más la matriz D, que es 1, 0, 0, 3, 4, menos 2. Se puede sumar estos dos porque tienen el mismo orden. Y se suma componente a componente. O sea, las componentes que están ubicando la misma posición, esas son las que hay que sumar. ¿Y cómo se suman? Y se suman normal. 7 más 1, 3 más 0, por ser la primera vez escribo todo, menos 2 más 0, 4 más 3, 1 más 4 y 6 más menos 2. Así se suma. Se obtienen los resultados y ya voy a tener el resultado de la suma de mis matrices. Va a ser 8, 3, menos 2, 7, 5 y 4. Este va a ser el resultado de la suma de A y D. Si se fijan, A era de orden 2 por 3, D era de orden 2 por 3. El resultado también es de orden 2 por 3. Mantienen el mismo orden. También puedo calcular B más C. El resultado de la suma de B más C va a ser una matriz de 3 por 3, porque B es una matriz de 3 por 3 y C es una matriz de 3 por 3. Reemplazamos las dos matrices, la B es 0, 5, menos 1, 2, 3, 0, 1, menos 1, 2. Reemplazamos la matriz C, es 4, 8, 1, 3, menos 2, 7, menos 4, menos 5, 0.
Y nuevamente vamos a sumar componente a componente. Esto ya voy a borrar porque ya no me hace falta. Sumamos componente a componente, entonces acá ya voy a sumar directamente, ya no voy a escribir. Entonces va a ser 0 más 4, el resultado me va a dar 4. Después 5 más 8, el resultado me da 13. Menos 1 más 1, resultado 0. 2 más 3 sale 5. 3 más menos 2 me va a quedar 1. 0 más 7 queda 7. 1 más menos 4 va a ser menos 3. Menos 1 más menos 5 va a ser menos 1 menos 5, va a ser menos 6. Y 2 más 0 que es 2. Este es el resultado de la suma. Acuérdense que componente a componente se van sumando y tienen que ser iguales en su orden para poder sumar. Por lo tanto, por eso dijimos acá que esto A más B y C más D, por ejemplo, no existe. Para la diferencia o la sustracción es exactamente la misma cosa. Esto que yo les escribí acá es lo mismo. Solo se pueden restar matrices del mismo orden. El resultado es una matriz que tiene el mismo orden que las anteriores y se restan los elementos correspondientes uno a uno. Entonces, veamos algún ejemplo acá de sustracción. Con las mismas matrices que teníamos acá, vamos a hacer ahora la resta. Sean las matrices A, B, C y D. A es de 2 por 3, B es de 3 por 3, C es de 3 por 3 y D es de 2 por 3. Bien, ¿qué es lo que no existe? No existe, por ejemplo, la diferencia entre A y B. Tampoco va a existir la diferencia entre B y A, porque acuérdense que la diferencia no es conmutativa. Tampoco va a existir la diferencia C menos D y tampoco existe la diferencia D menos C. Cuando tienen distinto orden no se puede restar. Pero sí existen, sí se puede calcular. Existe, por ejemplo, podemos calcular A menos D o D menos A. Vamos a hacer D menos A. D menos A. D menos A es reemplazo todo lo que está en D. 3, 4, menos 2. Y a eso le resto todo lo que era mi A. 7, 3, menos 2, 4, 1, 6. Igual que la suma, restamos componente a componente. Va a ser 1 menos 7. 1 menos 7 me va a quedar menos 6. 0 menos 3 queda menos 3. 0 menos menos 2, menos con menos hace más, va a ser 2 positivo. 3 menos 4 es menos 1, 4 menos 1 es 3 y menos 2 menos 6 queda menos 8. Es igualito que la suma, se hace componente a componente, solo que en vez de sumar ahora restamos. Y la misma cosa. Y por ejemplo, también va a existir A menos D, también va a existir B menos C, también va a existir C menos B. Todas estas existen, yo ya no las voy a calcular, pero sepan que también existen. Solamente calculamos uno de ellos, el resto va a ser la misma cosa. Bueno, ahora vemos lo que es la multiplicación de un escalar por una matriz. Primero, sepan que cuando hablamos de escalar nos referimos a un número común y corriente, que no es una matriz. Entonces, lo que ahora estoy teniendo es la multiplicación de un número por una matriz. La regla es la siguiente. Se multiplica, se multiplica, voy a poner. El escalar por cada uno de los elementos de la matriz. Esa es la regla. Bien, se multiplica el escalar por cada uno de los elementos de nuestra matriz. Veamos un ejemplo. Ok. Ejemplo.
sea la matriz, tomemos alguna de estas matrices que tenemos otra vez acá, qué sé yo, la matriz, o todas las mismas, control C, control V. Sean entonces todas estas matrices otra vez. Y supongamos que me pide calcular 2A menos 3B. Ya voy a poner 2A nomás primero. Calcular 2A. Bueno, para calcular 2A pongo 2, pongo todos los elementos de la matriz A, 7, 3, menos 2, 4, 1, 6, y tengo que ir multiplicando este 2 que está acá afuera, que es nuestro escalar, por cada uno de los elementos de la matriz. Por ser primera vez lo voy a hacer uno a uno. Va a ser 2 por 7, 2 por 3, 2 por menos 2, 2 por 4, 2 por 1 y 2 por 6. Se multiplica por cada uno de los elementos de nuestra matriz. Acá entonces me va a quedar 14, 6, menos 4, 8, 2 y 12. Al multiplicar queda esto. Si yo les pidiera menos 3 por la matriz C, entonces es multiplicar este menos 3 por cada uno de los elementos de la matriz C. Voy a copiar acá los elementos de la matriz C. 4, 8, 1, 3, menos 2, 7, menos 4, menos 5, 0. En vez de poner 3 voy a poner un número fraccionario, que no sea después que me digan, ah, pero la profe hizo los ejemplos más fáciles y nos deja a nosotros los más difíciles. Bueno, este menos 1/3 tengo que multiplicar por cada uno de los elementos de mi matriz. Entonces, menos 1/3 por 4 queda menos 4/3. Menos 1/3 por 8 queda menos 8/3. Menos 1/3 por 1 queda menos 1/3. Menos 1/3 por 3 queda menos 1. Menos 1/3 por 2 queda 2/3. Menos 1/3 por 7 queda 7/3 negativo. Menos 1/3 por menos 4 queda 4/3. Menos 1/3 por menos 5 queda 5/3. Y menos 1/3 por 0 queda 0. Entonces este es el resultado de menos 3 por C. Entonces, multiplicar un escalar por una matriz es súper fácil, es como hacer la distributiva. Ese numerito se distribuye por cada uno de los elementos de la matriz sin importar qué orden tenga la matriz. Sin importar, podemos calcular eso. También tenemos lo que es la multiplicación entre matrices. La multiplicación entre matrices es muy importante que sepan ciertas cositas que les voy a escribir acá. Si no saben estas cosas, van a estar complicados con la resolución de los ejercicios. Primero que nada, para multiplicar matrices deben coincidir el número de filas, voy a poner al revés, el número de columnas de la primera matriz con el número de filas de la segunda matriz. Si esta condición no se cumple, no se puede multiplicar. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Si yo, por ejemplo, les digo, quiero multiplicar la matriz A de n por m, quiero multiplicar con la matriz B de m por n, lo que tiene que coincidir es número de columnas de la primera matriz con número de filas de la segunda matriz. Si estos dos elementos, este y este, no son el mismo, no voy a poder hacer mi multiplicación. Sí o sí tiene que ser el mismo. O sea, si yo tengo una matriz de 2 por 3, el siguiente tiene que ser una matriz de 3 por lo que sea. No importa qué, con tal de que este coincida con este. Número de columnas de la primera matriz tiene que coincidir con el número de filas de la segunda matriz. Y el resultado que se obtiene va a ser una matriz en donde aparezcan estos elementos. Acá le voy a cambiar porque no necesariamente va a ser n, puede ser p también. Lo que sí tienen que ser iguales son estos del medio. ¿Algún ejemplo? Vamos a hacer un ejemplito primero para ver entonces cómo va a quedar el resultado.
Bien, un ejemplo entonces. Sean A una matriz que va a ser 7, 1, 3, 2, 0, 0. Una matriz B. Bueno, primero que nada voy a ver de qué orden es mi matriz A. Mi matriz A tiene 2 filas, tiene 3 columnas, 2 por 3. Mi matriz B tiene que tener 3 filas. ¿Por qué? Porque tiene que coincidir con la cantidad de columnas de este. Entonces tiene que tener sí o sí 3 filas. Cantidad de columnas que tenga no importa. Entonces puede ser 1, 0, menos 2, 3, 4, 5, por ejemplo, esta matriz. Esta matriz tiene 1, 2, 3 filas, así que coincide el número de columnas de la primera matriz con el número de filas de la segunda matriz. Y el número de columnas, en este caso, coincide, es 2. Voy a cambiarle, le voy a agregar algo más para que no sea 2. Vamos a agregarle entonces acá 0, 1, 2. Vamos a hacer una matriz de 3 por 3. Para que veamos que no es necesario que este primer elemento coincida con el último elemento. Los que sí tienen que coincidir son el número de columnas de la primera matriz con el número de filas de la segunda matriz. Bien, yo puedo calcular el producto de la matriz A por B. Puedo calcular esto porque ya vi que coincide el número de columnas con el número de filas. Sí puedo calcular. Voy a cambiar primero 7, 1, 3, copio otra vez acá las dos matrices. Y acá 1, 0, 0, menos 2, 3, 1, 4, 5, 2. ¿Cómo se multiplican? Para multiplicar matrices atiendan que no es tan fácil como sumar o restar matrices, que era elemento a elemento. Se multiplica fila por columna. Entonces, voy a tomar la primera fila de la primera matriz y voy a multiplicar por la primera columna de la segunda matriz. Fila por columna se multiplica. ¿Y cómo se multiplica? Se multiplica 7 por 1, a eso se le va a sumar 1 por menos 2, a eso se le va a sumar 3 por 4. Entonces voy a ver cómo se multiplica. Me va a quedar, voy a escribir todo. 7 por 1 más 1 por menos 2 más 3 por 4. Este va a ser mi primer elemento. Para el siguiente elemento tengo que cambiar la misma fila, pero cambio de columna. Entonces la misma fila ahora voy a multiplicar por la segunda columna. Ese va a ser mi segundo elemento. Voy a hacer todo más chico porque ya veo que no me va a caber todo acá. Ok, ahí. Entonces mi segundo elemento va a ser 7 por 0 más 1 por 3 más 3 por 5. Todos los elementos de la primera fila con todos los elementos de la segunda columna. Y todavía me falta una columna más, así que la primera fila con todos los elementos de la última columna. Eso me va a quedar 7 por 0 más 1 por 1 más 3 por 2. Ok, esos van a ser los elementos de mi primera fila. Ahora, para la segunda fila voy a cambiar esta fila y voy a repetir el proceso. Voy a tomar la segunda fila por la primera columna, segunda fila por la segunda columna y segunda fila por última columna. Entonces va a ser 2 por 1 más 0 por menos 2 más 0 por 4. Después para la siguiente va a ser 2 por 0 más 0 por 3 más 0 por 5. Y para la siguiente va a ser 2 por 0 más 0 por 1 más 0 por 2. Y ahí ya multiplicamos todas las filas por todas las columnas. Fíjense que nuestra matriz A era de 2 por 3. Nuestra matriz B era de 3 por 3. El resultado que obtenemos tiene 1, 2 filas, 1, 2, 3 columnas. O sea que va a ser de 2 por 3. Y ese resultado sale de acá, de estos numeritos que sobran. Estos numeritos que sobraron acá. Entonces el resultado siempre va a ser de este por este. En este caso, entonces el resultado A por B
va a ser de orden n por p. N por p va a ser el orden de la multiplicación de A por B. Bueno, y ahora resolvemos esto y vemos cuánto queda. 7 por 1 es 7, 1 por menos 2 es menos 2 y 3 por 4 es 7. 7 más 7, 14, 14 menos 2 es 12. Me queda 12 el primer elemento. Acá, 7 por 0 es 0, esto ya podemos simplificar. 1 por 3, 3, 3 por 5, 15. 15 más 3 me sale 18. 18 es mi segundo elemento. En el siguiente, bueno, voy a simplificar ya todos los que dan 0. Esto da 0, esto da 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ok, para hacer más fácil la cosa. Entonces, este último elemento, 1 por 1 es 1, 3 por 2 es 6, 6 más 1, 7. Acá abajo, 2 por 1, 2, porque los demás ya dan 0. Este, como todos se eliminaron, el resultado va a ser 0, y este también, todos se eliminaron, resultado 0. Entonces, el resultado de la multiplicación de A por B es esta matriz que está acá, que es una matriz de 2 filas y 3 columnas, como lo vimos acá. Una observación importante, la multiplicación de matrices no es conmutativa. A por B no va a ser lo mismo que B por A. No son iguales. Incluso vemos acá que si yo quiero calcular B por A, la matriz B era de orden 3 por 3, la matriz A era de orden 2 por 3, ni siquiera puedo calcular la matriz B por A. ¿Por qué? Porque no coincide, no cumple con esta condición. No coincide el número de columnas de la primera matriz con el número de filas de la segunda matriz. Entonces B por A no puedo calcular. Ahí se ve súper bien que la conmutatividad para el producto de matrices no siempre se va a cumplir. Van a haber casos en los que sí se cumplen, pero no siempre se va a cumplir. Mucha atención con eso. Algunas propiedades, entonces acá tenemos la multiplicación entre matrices no es conmutativa, lo que les acabo de decir. La multiplicación entre matrices es asociativa, eso lo que quiere decir es que si yo por ejemplo tengo 3 matrices y yo hago A por B y el resultado de eso después multiplico por C, es lo mismo que hacer A por multiplicar B por C. Puedo asociar las matrices y sí se va a cumplir esa. La asociativa entre matrices para la multiplicación sí se cumple. También se cumple que la multiplicación de matrices es distributiva, ya sea por la derecha o por la izquierda. Distributiva respecto de la adición. Voy a poner esto. Eso lo que quiere decir es que si yo tengo, por ejemplo, A multiplicado por una suma, yo puedo agarrar y distribuir esto y decir que va a ser A por B más A por C. Esta es la distributiva por la izquierda porque nuestro numerito que estamos multiplicando, nuestra matriz en este caso, está a la izquierda de la suma. También va a funcionar la distributiva por la derecha. Si yo tengo una suma A más B y le quiero multiplicar a la derecha con un número, también se puede distribuir y me va a quedar A por C más B por C. O sea, la distributiva de la multiplicación respecto de la adición, ya sea por la derecha o por la izquierda, también se cumple con el producto de matrices. Después también otra condición o propiedad dice que si A es una matriz cuadrada, se cumple lo siguiente. A elevado a la 0 es la identidad. Eso tiene que ser la identidad dependiendo del orden de mi matriz. O sea, si mi matriz es de 2 por 2, la identidad de 2 por 2. Si mi matriz es de 3 por 3, la identidad de 3 por 3. A elevado a la 1 es A elevado al cuadrado es A por A elevado al cubo es A por A al cuadrado, que es lo mismo que A por A por A. Entonces se cumple también el tema de los exponentes. Los exponentes que, acuérdense que significa lo mismo que una multiplicación abreviada. Y acá también tenemos unas propiedades de la traspuesta. Si yo tengo una suma de matrices y quiero hallar la traspuesta, es lo mismo que hallar la traspuesta a cada una de las matrices y luego sumar. También si a una matriz yo le aplico la traspuesta 2 veces, vuelvo a obtener la matriz original. Eso es porque al hacer la traspuesta la primera vez cambiamos lo que era fila, cambiamos a columna. Al hacer la segunda vez volvemos a cambiar lo que era columna a fila y volvemos entonces a nuestra matriz original.
También tenemos que si K es un número cualquiera y estamos multiplicando K por una matriz y hallamos la traspuesta, esa K tranquilamente se puede sacar y hallar la traspuesta de la matriz nomás y multiplicar la K por la traspuesta, el resultado va a dar el mismo. Y también para el producto. Acá en el producto tengan mucha atención con esta cuarta propiedad. Si tengo una multiplicación de dos matrices y eso quiero hallar la traspuesta de eso, se puede hacer la traspuesta de cada una de las matrices, pero se invierte. Atiendan. Si era A por B traspuesta, yo tengo que empezar con B traspuesta por A traspuesta. Al revés. No va a ser igual a A traspuesta por B traspuesta. Esto no va a ser. Porque acuérdense que el producto entre matrices no es conmutativo. Tiene que ser así como da acá. Bueno, eso es toda la teoría que ustedes tienen que saber sobre matrices. En otro video les voy a hablar sobre los determinantes de las matrices.